Revela tu energía femenina, sanación divina de heridas animas en 7 días con poder PROFETICO. En el pequeño pueblo de San Miguel, las murmuraciones viajaban en el viento como hojas secas en otoño. María, una madre de 38 años, brillaba aún con el eco del amor perdido. Su esposo había dejado este mundo de manera repentina y dejó un vacío insondable en su corazón. Vaga entre los recuerdos, llevando en sus ojos la tristeza de una estrella que se ha apagado. Pero el destino le tenía preparado algo profundo, un viaje hacia la sanación. Cada tarde, después de hacer las tortillas y ayudar a los niños con la escuela, se refugiaba en la capilla del pueblo. Allí, el aire estaba impregnado de incienso y las luces de las vidrieras se transformaban en cascadas de colores. Era como si le susurraran al oído las historias de fe y esperanza. Se sentaba en un banco desgastado y cerraba los ojos, invocando a la Virgen de Guadalupe. Pero las dudas la atormentaban. ¿Realmente su fe podría cambiar su mundo? Esa noche, mientras sus hijos oraban a su lado, un estremecimiento recorrió su ser. Una energía femenina emergió dentro de ella, fuerte y ardiente, como un volcán despertando en medio de la noche. Fue en ese instante que sintió un llamado profundo, un viaje de 7 días hacia la sanación. «Mami, podemos hacerlo juntos», exclamó su menor, con esa fe pura de la infancia. Así nació el primero de los 7 días sagrados. Con cada oración, las lágrimas de María caían como piedras preciosas sobre el suelo. Sentía la angustia de la pérdida y, aunque el miedo al fracaso la acosaba, su voz se alzó más fuerte, y con cada amén, un milagro se abría paso en su vida. Palabras de aliento de amigos y familiares comenzaron a fluir como un río desbordado. El dolor se tornó en esperanza, y la fe como un faro en la tormenta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con cada día que pasaba, nuevas sanaciones se desencadenaban. El tercer día trajo consigo la liberación de recuerdos que amordazaban su corazón, mientras el cuarto le permitió ver la amabilidad de los vecinos que antes la criticaban. Sentía que cada paso en su travesía la acercaba más a la transformación que tanto anhelaba. Sin embargo, en la sexta noche, la vigilia de oración fue un escuadrón de luz y fuerza. Estrellas titilaban sobre ellas como ángeles danzantes, y cada susurro de oración sentía que volaba más alto. Mientras su voz resonaba por la capilla, una poderosa presencia celestial la envolvió, trayendo un amor que hacía disolverse todos sus temores. La incertidumbre creció en su pecho cuando sintió en su espíritu un llamado a movilizar a su comunidad, a unir fuerzas y sanar juntos. Pero, ¿cómo haría para romper la barrera del escepticismo que habitaba en los corazones de aquellos que aún desconfían de lo divino? La pregunta se colaba en su mente como sombra en la luz. El camino hacia la unidad se encontraba abierto, pero el reto de demostrar que la fe puede traer cambios aún vibraba en el aire. María sabía que su historia apenas comenzaba, y el verdadero milagro estaba por llegar. A la mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente entre las montañas que rodeaban San Miguel. María se despertó con una sensación nueva, un resplandor interior que la empujaba a tomar acción. Sabía que el séptimo día estaba a la vuelta de la esquina, y con él, el reto de unir a su comunidad en un espacio de transformación. Mientras preparaba el desayuno, sus hijos comentaban sobre cómo habían cambiado las cosas en casa. «Mami, pasamos más tiempo juntos orando, y ya no estamos tan tristes», dijo su hija mayor, con su voz inocente resonando como un canto angelical. Las palabras de sus hijos llegaban hasta su alma, como acordes de una melodía que la invitaban a creer que el amor y la luz podían fluir nuevamente en sus vidas. Las ideas comenzaron a tomar forma en su mente. ¿Y si organizara una vigilia en la capilla para compartir su viaje hacia la sanación con otros? La visión de cada rostro iluminado, cada corazón abierto a la posibilidad del milagro hacía que su corazón palpitara. Sin embargo, la voz del miedo susurraba: «¿Qué dirán? ¿Creerán en ti?
Pero en ese momento, recordó que la verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a dar el primer paso, aunque el camino sea incierto. Con el apoyo de sus hijos, María empezó a hacer pequeñas invitaciones a sus vecinos. Al principio, se enfrentó a miradas escépticas, pero también encontró corazones dispuestos a escuchar. Nunca hemos sido un pueblo unido, murmuró una anciana, pero quizás es hora de buscar el consuelo en lo sagrado. Las palabras de la anciana la empujaron a seguir adelante. Sabía que este era el momento para derribar muros, para abrir caminos de esperanza. El día del evento llegó, y la capilla se transformó en un refugio de luz. Fue decorada con flores silvestres del campo y encendieron velas que fliqueraban como estrellas en la oscuridad. Los murmullos de oración llenaban el aire, elevándose como un perfume divino. María, de pie frente a todos, sintió la energía vibrante de la comunidad, una conexión renovada entre almas que llevaban cargas semejantes. Con cada voz que se unía a la suya, el eco del dolor se convertía en un canto de liberación. Cuando inició la vigilia, se sintió transportada a otro universo. Las oraciones fluían como ríos de agradecimiento, de súplica y de alabanza. En la profundidad de su ser, sentía que algo asombroso estaba sucediendo. El aire estaba cargado de una presencia poderosa, una luz brilló en el fondo de su alma, y la energía femenina que había despertado se desbordaba en cada rincón de la capilla. Mientras los momentos pasaban, las historias empezaron a salir a la luz. Historias de pérdidas, de traumas y de anhelos. Y cada voz que compartía su carga era como una chispa que encendía infinitos fuegos de fe. María supo en ese instante que el verdadero milagro no solo estaba en su sanación, sino en el despertar colectivo de la comunidad. Sin embargo, cuando parecía que todo se iluminaría, un nublado de angustia se cernió sobre el evento. Una figura conocida se acercó a la capilla, con una mirada que decía, «Esto no puede ser posible». Era Juan, el escéptico del pueblo, un hombre que siempre desconfió de las manifestaciones del Espíritu. «¿Qué puede cambiar aquí?», preguntó con voz temblando entre el escepticismo y la curiosidad. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría su fe atravesar ese muro de duda? ¿Podría el amor y la unidad encontrarse en la adversidad? Mientras el murmullo de la multitud se intensificaba, María se enfrentó a Juan con una serenidad renovada. ¿Qué respuesta tenía Dios para él? El momento de la transformación estaba al caer, y los corazones palpitaban por un cambio profundo. Nunca había estado tan cerca de un milagro, y, sin embargo, el misterio de lo divino seguía danzando en el aire. ¿Qué despertar aguardaba en el corazón de Juan? La respuesta estaba por revelarse. El silencio que se apoderó de la capilla fue profundo, como un mar en calma. Todos los ojos miraban a Juan, quien, de pie en la entrada, parecía una esfinge. La luz de las velas danzaba en su rostro, proyectando sombras que contaban historias de un alma en conflicto. María sintió que su aliento se detenía, y un susurro divino le instó a hablar. «Juan, estoy aquí no solo por mí, sino por todos nosotros. Esta noche, nos reunimos para enfrentar nuestras dudas y sanar nuestras heridas. Si estás dispuesto, también puedes ser parte de este milagro. Aquí no hay lugar para juicios, solo para amor». Sus palabras resonaron en el corazón de muchos, y alguien murmuró, «Ella tiene razón». Aquí solo hay espacio para la luz. Los murmullos de asentimiento comenzaron a crecer, y alguien en la fila de atrás se atrevió a responder. ¿Pero qué si no funciona? ¿Y si solo es un sueño? Fue la voz de Mario, un joven que había perdido a su padre y cuya tristeza era evidente. «Es cierto», contestó María, sintiendo que la energía en la habitación cambiaba, «no tengo todas las respuestas, y no puedo prometer que todo será perfecto. Pero he aprendido que a veces, dar un paso, aunque sea tímido, nos lleva a descubrir puertas que jamás imaginamos». Justo en ese momento, la anciana que había hablado anteriormente se levantó. «He vivido demasiado tiempo en la sombra de mi propio escepticismo. Es hora de que el amor y la unión reemplacen la desconfianza en mi corazón», dijo, su voz temblando con sinceridad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y María supo que algo maravilloso comenzaba a brotar. Juan, aunque todavía renuente, se sintió tocado. Era como si el ambiente lo estuviese envolviendo en una suave manta de aceptación. Intrigado, dio un paso hacia adelante.
Tal vez solo necesito escuchar. ¿Cómo pueden sus palabras llegar a tocar lo que hay en mí, si nunca he creído? La multitud se volvió hacia él con expresiones de ánimo, como si fueran un solo cuerpo. María aprovechó el momento. La sanación no solo empieza cuando creemos, sino cuando comenzamos a abrir nuestros corazones. Un suave viento pareció colarse por las ventanas, arrastrando consigo una emoción palpable. Las risas de los niños y las oraciones de los adultos se mezclaron en un coro armónico que elevaba las almas. Era un sonido sagrado, un canto que resonaba en la eternidad. Mientras el tiempo avanzaba, las historias continuaban fluyendo, muchas más que antes. El dolor se transformó en testimonios de esperanza. María se dio cuenta de que cada palabra dicha se convertía en ladrillos sólidos, erigiendo un puente entre los corazones de todos. La lágrima de la anciana brillaba con un esplendor nuevo. Mario sonrió por primera vez en meses. ¿Qué si esto realmente cambia algo?, pensó Juan, mientras la unidad empezaba a abrigarlo. La posibilidad de un nuevo comienzo destellaba como una estrella fugaz en su mente. En su interior, un deseo comenzó a despertar, un anhelo por liberar las cadenas que lo mantenían apartado. Cuando su mirada se cruzó con la de María, sintió un rayo de luz que lo atravesaba. Él, el escéptico, podía ser parte de esta transformación. Quizás aún haya un camino, se dijo, mientras un nuevo eco de oración resonaba en sus oídos. El ambiente era tangible, casi sagrado. Sin embargo, un último reto aguardaba. Una sombra del pasado se cernía sobre la congregación, amenazando con desbaratar el dulce momento. En medio de la vigilia, la figura de Juan titubeó. ¿Estás seguro de que puedes cambiar? ¿Qué pasará cuando la luz se apague? Resonó una voz dura en su mente, cuestionando su decisión. Las dudas, aunque disminuidas, no desaparecieron por completo, y en esa crispada tensión, la pregunta flotaba en el aire: ¿podrá Juan rendirse ante el amor que lo rodea, o su miedo lo mantendrá prisionero en la oscuridad? La verdadera revelación de su alma estaba a punto de desatarse. La tensión en la capilla era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Juan miró a su alrededor. Las luces titilaban como el reflejo de la esperanza en los ojos de cada persona allí presente. El aire se llenaba de expectativas y de oraciones susurradas, como si todos esperaran que un cambio palpable sucediera en ese mismo instante. María, sintiendo el peso de los corazones a su alrededor, dio un paso adelante. A veces, para sanar, hay que correr el riesgo de ser vulnerables. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón, Juan?, le preguntó con una mirada que parecía atravesar cualquier barrera que él pudiera tener. El joven sintió que su pecho se apretaba. ¿Y si me lastiman otra vez? ¿Y si el amor que busco no puede encontrarme?, murmuró, su voz llena de incertidumbre. Esa temida sombra del pasado continuaba acechándolo, poniendo sus dudas bajo la luz de la revelación. Pero mientras lo decía, comenzó a recordar la calidez de los abrazos, las pequeñas sonrisas de la gente, y la luz de la esperanza en los ojos de su padre. Recuerda, interrumpió la anciana con voz firme, la sanación no es solo sobre recibir. Es también dar. Si abres tu corazón y compartes tu luz, quizás, solo quizás, puedas encontrar paz. Sus palabras eran como un suave bálsamo sobre una herida expuesta. Algo en su corazón empezó a resonar. De repente, Mario se levantó. Yo también estoy perdido. He estado en la oscuridad desde que mi padre se fue, pero ver a todos ustedes aquí me da fuerzas. Siempre pensé que el dolor me definía, pero, su voz se quebró, quizás hay algo más allá. Quizás hay un camino a seguir. Las palabras de Mario hicieron eco entre los presentes, y la energía en la sala creció. Era como si cada uno de ellos estuviera anhelando un rayo de luz que disipara sus sombras. María respiró profundamente, sintiéndose conectada. Cuando compartimos nuestro dolor, lo transformamos en luz. Cada lágrima puede ser una semilla de sanación. Casi como si hubiera un hilo invisible uniendo a todos, se formó un círculo. Juan observaba con asombro cómo sus vecinos comenzaban a sostenerse de las manos. El poder de la comunidad crecía, transformando la tristeza en una vibrante energía de amor y aceptación. Las luces de las velas reflejaban en sus rostros, creando una danza de esperanza. Juan, llamaron sus voces en un susurro, Yunaid a nosotros en esta oración.
permite que el amor entre todos los que estamos aquí te envuelva. Con un tamborileo en su corazón y la mente dividida entre el miedo y el anhelo, Juan se acercó al círculo. Sentía que sus pasos eran temerosos, pero algo más poderoso lo empujaba hacia adelante. Al estrechar las manos de sus hermanos de fe, percibió una fuerza abrumadora. Era como si el amor colectivo pudiera romper incluso las cadenas más antiguas. La anciana, con lágrimas de emoción, comenzó a orar. Señor, ven a este lugar. Llénanos de tu luz y transforma nuestras heridas en testimonio de tu amor. Su voz era un faro, cada palabra era como un rayo que iluminaba el camino a seguir. Juan cerró los ojos. Un arrobo de paz lo inundó, y sintió que finalmente estaba dispuesto a abrirse. Desde su corazón comenzaron a fluir sus propias palabras confusas, pero llenas de honestidad. Si todavía hay esperanza, la quiero. Quiero ser parte de esta luz. Mientras se unía a los demás en oración, la sombra que lo había perseguido empezó a disolverse, como la neblina ante los primeros rayos del sol. Era un cambio lento, pero en su interior, una chispa nueva había comenzado a brillar. Sin embargo, en medio de esa transformación, una voz interna volvió a surgir, susurrando, «¿Pero, es suficiente? ¿Puedes realmente cambiar?» La capilla tembló levemente al compás del viento que entraba por las ventanas, llevando consigo la pregunta crucial, ¿podrá Juan, enfrentando sus temores y aceptando el amor que lo rodea, finalmente liberarse de las sombras? La respuesta estaba aún por revelarse. La luz de las velas danzaba, proyectando sombras que parecían hablar en murmullos de esperanza. Juan sintió que su corazón latía al unísono con el resto del grupo. Era un momento intenso, unificar vidas y anhelos en una sola oración, en un único susurro a Dios que lo entendía todo. María, sintiendo la energía del momento, levantó su voz. Amados, estamos aquí en un propósito. No somos solo un grupo, somos una familia. Nuestro dolor puede ser pesado, pero el amor que compartimos puede levantarnos. Su mirada era radiante, como un faro en medio de la tormenta. La comunidad parecía unirse más, cada rostro reflejaba el brillo de nuevas posibilidades. Juan, aún temeroso, se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era solo abrirse, sino también dar espacio a los demás para ser escuchados. Se sintió impulsado a compartir. Con una voz temblorosa, comenzó a contar su historia. Me he sentido solo, perdido en un laberinto de dolor. He tenido miedo de abrir mi corazón porque el pasado me ha hecho desconfiar. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas pero liberadoras. Las manos que lo rodeaban se apretaron con más fuerza, como si el amor pudiera envolverlo en un manto seguro. Una mujer a su lado, con ojos de cariño, le sonrió. Juan, somos parte de este camino juntos. Nos levantaremos unos a otros. No estás solo. La anciana, con serena sabiduría, continuó orando. Hoy, Señor, pedimos tu presencia. Que tu amor llene cada rincón de este espacio y sane nuestras almas, como solo tú puedes hacerlo. La súplica resonó como un eco de esperanza que se desbordaba. Juan sintió una calidez recorrer su pecho. Fue como si cada palabra, cada oración, le limpiara el corazón de las cicatrices del pasado. Una nueva luz se encendió dentro de él, iluminando esos rincones oscuros que pensaba que nunca sanarían. Mientras oraban, cada voz se elevaba en un clamor unificado. Tu luz es nuestra guía, tu amor es nuestra fuerza. Era un himno poderoso, un canto de sanación y liberación. Cada latido de sus corazones marcaba el ritmo de un nuevo amanecer. Incluso Mario, que había compartido su dolor, encontró fuerzas inesperadas. Juntos somos más que nuestro sufrimiento. Podemos ser testigos de la transformación. Su entusiasmo fue contagioso, y la energía en la habitación creció en una oleada de fe. Era como si las serpientes de sus miedos comenzaran a desvanecerse, dejando espacio para un nuevo propósito. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de sanación. Eran el inicio de una historia renovada. Ya no estaba solo en su lucha, había encontrado una familia que también necesitaba de su luz. Mientras el grupo continuaba en oración, Juan empezó a entender que el camino hacia su sanación no era lineal, y que las respuestas no siempre venían de inmediato. Pero había algo invaluable en ese momento: la comunidad, el amor, la voluntad de ser vulnerables juntos. Cada uno era un hilo que, tejido en unidad,
formaba un tapiz de esperanza. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Una pequeña inquietud aún habitaba en su mente. ¿Seré suficiente? Fue entonces cuando un rayo de luz atravesó el cristal de la ventana, como un recordatorio del poder divino. La anciana en medio de la oración lo miró de nuevo. Recuerda, Juan, a veces necesitamos un acto de fe. Permite que esa luz entre en tu vida y rompe con cualquier sombra que quede. Las palabras de la anciana se anidaron en su corazón. ¿Podría dejar ir todo lo que lo ataba y abrazar lo nuevo que Dios tenía para él? La pregunta resonó, y la capilla, todavía vibrante de energía, estaba lista para que Juan diera un paso más. ¿Qué descubrimientos se deslizarían en su camino de sanación? ¿Qué luz lo ilustraría en su caminar? El misterio seguía presente, aguardando ser revelado. La luz seguía danzando en la capilla, y a medida que las oraciones se elevaban, el espíritu de Juan parecía expandirse. La comunidad, unida por el hilo invisible del amor, le recordaba que no estaba solo. Había algo mágico en la atmósfera, una esperanza palpable que flotaba en el aire como un canto escondido. Juan, ¿qué deseas liberar?, preguntó María con dulzura. Sus palabras eran suaves, pero estaban cargadas de una urgencia sagrada. Él dudó, sintiendo que cada respiración contenía una parte de su dolor. Pero la luz de las velas iluminaba no solo el espacio, sino también su corazón, dándole valor para enfrentar la sombra que lo había seguido tanto tiempo. Con una voz que apenas si era un susurro, respondió: quiero dejar ir el miedo. Quiero creer que puedo ser amado, que soy digno de ser amado. Las lágrimas brotaron con facilidad mientras sus compañeros lo miraban con compasión y comprensión. Dejemos que este momento sea un rito de sanación, dijo la anciana, extendiendo sus manos hacia Juan. Juntos, vamos a invocar la energía sanadora que Dios ha prometido. Cada uno de nosotros tiene un papel en esto. Unámonos en oración. El resto del grupo se acercó, colocando sus manos sobre los hombros de Juan con ternura. Era un gesto de entrega y apoyo colectivo. Juan cerró los ojos, sintiendo el peso del amor de sus hermanos y hermanas envolviéndolo como un abrazo cálido. Recordó la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. En ese momento, Juan se sintió como si estuviera tocando algo sagrado. La energía fluía a través de él, desde sus pies hasta su cabeza, como un río de luz que limpiaba cada rincón oscuro de su ser. Dios, estoy aquí. Quiero ser sanado, murmuró. Las voces comenzaron a elevarse de nuevo, una sinfonía de fe. Confiamos en tu poder, Señor. Sanamos juntos. Cada palabra se convirtió en un ladrillo que construía el puente hacia su sanación. Juan podía sentir que el miedo comenzaba a desmoronarse, deslizándose desde sus hombros como un abrigo pesado que ya no necesitaba. Algo dentro de él se movía, reajustándose a un nuevo nivel de libertad que nunca había imaginado posible, pero la oscuridad no se fue sin dejar una huella. Una duda creciente asomó a su corazón: ¿y si no soy suficiente para este nuevo destino? Era un eco persistente, una sombra que amenazaba con descarrilar su avance. La anciana alzó su voz con firmeza. Recuerda, Juan. No se trata de ser suficiente. Se trata de dejar que Dios sea suficiente. Confía en su plan, y verás cómo te lleva a lugares que nunca imaginaste. Las palabras de la anciana cayeron como agua fresca sobre una tierra sedienta. Confía. Todo lo que necesitas está en él. Juan sintió que una luz nueva brillaba en su interior. Sí, confío. Estoy listo para dejar atrás el miedo, proclamó con renovada determinación. A medida que la ferviente oración continuó, la energía en la capilla se intensificó. Todos juntos comenzaron a repetir: soy amado, soy suficiente. Juntos somos fuertes, juntos somos sanados. En esa unión, las sombras comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta persistía: ¿qué otros pasos debo dar para alcanzar la sanación completa? La incertidumbre permanecía, pero en lugar de miedo, algo más arrogante y poderoso comenzó a formarse: esperanza. La luz en la ventana brilló con fuerza, reflejando cada corazón presente en la capilla. La promesa de una revelación se cernía en el aire, como un susurro divino. ¿Qué transformaciones esperarían a Juan en su vida? ¿Cuál sería el nuevo propósito que Dios tenía reservado para él? El viaje apenas comenzaba.
La atmósfera en la capilla parecía vibrar con una nueva energía. Juan sentía como si las oraciones resonaran en cada rincón de su ser, transformándolo. Durante tanto tiempo se había visto encadenado por sus propios miedos, pero ahora, poco a poco, empezaba a entender que cada lágrima derramada era un símbolo de liberación. Pon tus manos en tu corazón, Juan. Siente como late fuerte, sugirió María, guiándolo con cariño. Aquellas palabras lo envolvieron en una calma profunda, como si todo el peso que llevaba se deslizara suavemente. Juan comenzó a conectar con su interior, con ese lugar que había estado adormecido. Las voces en la capilla eran un coro celestial, cada oración parecía elevarse como humo de incienso hacia el cielo. Dios, queremos más de ti. Trae tu luz a nuestras vidas, clamaban sus amigos, una comunidad que había crecido en fe y amor. Juan sintió la fuerza de la unión. Cada puño cerrado alrededor de su hombro era como un ancla en medio de una tormenta. Las palabras de la anciana reverberaron en su mente: no se trata de ser suficiente. Era liberador. Esa verdad era como un bálsamo que acariciaba sus heridas. Se trata de dejar que Dios sea suficiente, se repitió, y dejó que esa idea calara hondo en su corazón. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Las gotas martillaban el tejado como un ritmo eterno y sanador. Juan miró hacia la ventana, y vio cómo la luz se reflejaba en cada gota. Era como si el cielo estuviera llorando con él, pero a cambio, ofrecía una limpieza. Dio un paso adelante, dispuesto a sumergirse en esa renovación. Hoy es el día en que dejo atrás el pasado, declaró con firmeza. Su voz resonaba, se sentía más sólido, más fuerte. Cada miembro de la comunidad lo miró con aliento. Soy amado y soy suficiente. Dios está en mí, dijo nuevamente, esta vez más enérgico. La anciana alzó sus brazos, y Juan vio que otros hacían lo mismo. Multipliquemos esta luz, compartámosla, animó, y, al instante, una sensación de conexión profunda les unió. Las manos se entrelazaron, las voces se elevaron y se creó un remolino de fe en la capilla. Juan sintió que la energía giraba en su interior, empujando a la oscuridad hacia afuera. En medio de esa intensidad, la luz brillante que una vez había sentido comenzó a expandirse. De pronto, un destello cruzó su mente. Eran recuerdos, momentos de dolor, de abandono, pero también de alegría y amor. Es hora de abrazar todo lo que soy, se dijo. Cada experiencia me ha llevado a este momento. ¿Qué haría si no tuviera miedo?, se preguntó. Era una pregunta poderosa, como un eco que resonó a lo largo de la capilla. La respuesta vino rápidamente: viviría plenamente, sin reservas. Con esa certeza, empezó a contemplar un futuro diferente. Se vio a sí mismo compartiendo su testimonio, ayudando a otros a sanarse, convirtiendo su dolor en propósito. La idea iluminó su alma. Cuando la oración terminó, un silencio profundo abrazó el lugar. Todos los corazones palpitaban al unísono, y las lágrimas de alegría brillaban en sus rostros. Juan sintió que la sanación había comenzado, pero el camino aún estaba lleno de descubrimientos. Sin embargo, en su pecho había una inquietud: ¿cómo puedo seguir en este camino de sanación y propósito? ¿Cuál será el siguiente paso? La incertidumbre pululaba, pero también una curiosidad profunda. La anciana se volvió hacia él, su mirada penetra con sabiduría. El viaje está lleno de milagros, Juan. Dios ha preparado algo especial para ti. Confía que lo descubrirás pronto. Juan sintió un cosquilleo de expectativa. Había tanto por aprender, tanta luz por descubrir. Los ojos de todos estaban sobre él, y sabía que su historia apenas comenzaba a tomar forma. La capilla era ahora un espacio sagrado donde las oraciones habían forjado la esperanza. ¿Qué nuevas verdades se revelarán en los próximos días?, se preguntó, mientras la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas. La transformación estaba en marcha, y él estaba listo para recibir la siguiente oleada de amor. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y brillante, un regalo que llenaba a Juan de energía. Sentía que la capilla había cambiado, como si la luz que antes solo veía reflejada en las gotas de lluvia ahora iluminara cada rincón de su vida. Las risas de sus amigos llenaban el aire, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulce canto de los pájaros.
Era una mañana de nuevas posibilidades. Mientras se preparaba para el servicio, no podía dejar de pensar en las palabras de la anciana. Dios ha preparado algo especial para ti. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué era lo que vendría? Había tanto que dejar atrás, tanto que descubrir. Cuando entró nuevamente en la capilla, los rostros esperanzados de su comunidad lo esperaban. María, con una sonrisa radiante, le acercó un pequeño diario. Es tuyo. Escribe lo que sientes, lo que Dios te revela. Mucho de lo que vivas hoy te guiará mañana, le dijo con voz suave. Juan sintió que ese objeto no era solo un cuaderno, sino una herramienta sagrada para su viaje. Mientras la música comenzaba a sonar, una especie de compasión lo envolvió. Esta comunidad, ahora más que nunca, era su familia. ¿Cuántas veces no hemos sentido el peso del mundo en nuestros hombros?, se preguntó. Hoy, somos luz los unos para los otros. La anciana se levantó, su figura imponente marcada por la sabiduría. Queridos hermanos y hermanas, hoy es un día de sanación. Vamos a abrir nuestros corazones y a permitir que Dios trabaje en nosotros. Su voz resonaba como el tambor de una celebración, y todos se unieron en un canto. Mientras las voces se elevaban, Juan sintió el aire temblar. Una conexión espiritual creció en el lugar. Era como si cada nota musical resonara en su interior, recordándole que no estaba solo. Entonces, un pensamiento brotó fuerte: si Dios está en mí y en nosotros, ¿por qué temer? Durante la oración, cada palabra cargaba un significado profundo. Se dieron cuenta de que no solo se trataba de pedir sanación, sino de ofrecerse unos a otros. Dejemos que nuestras cargas se conviertan en ofrendas, sugirió María, y cada uno comenzó a pensar en las cosas que necesitaban soltar. Juan cerró los ojos y visualizó su pasado. Las heridas que habían marcado su vida eran ahora piedras, pesos pesados que ya no quería cargar. Con cada emoción, con cada recuerdo, decidió dejarlas ir, como si regara una flor que florecía ante la luz. Dios, te doy mis miedos. Te entrego mis dudas. En ti encuentro mi fortaleza, susurró. El ambiente cambió de inmediato. Todos estaban con los brazos levantados, entrelazando sus manos en un círculo de amor y sanación. Una poderosa energía se movía entre ellos. Un padre en la fe empezó a hablar en un tono profundo: Dios está aquí, y su presencia está sanando heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Las palabras parecían fluir como un arroyo purificador, tocando lo más recóndito de cada alma. Cuando la oración finalizó, Juan miró alrededor. Había un estado palpable de libertad en el aire. Las miradas estaban llenas de luz, y algunos no pudieron contener sus lágrimas de alegría. Una joven se acercó a él, sus ojos resplandecían mientras decía: gracias por abrirte, Juan. Tu dolor inspira a otros a sanar. Él sonrió, sintiendo que esas pequeñas palabras eran una chispa de propósito. Justo cuando el grupo empezó a dispersarse, la anciana lo llamó. Quiero hablar contigo, Juan, dijo con un brillo en sus ojos. Él sintió un escalofrío de anticipación. ¿Qué dijo Dios sobre el camino que debes tomar? ¿Cómo puedes utilizar tu historia para iluminar el camino de otros? Ella lo miró intensamente y, en ese instante, comprendió que el siguiente paso no solo era su sanación, sino también su misión. La curiosidad se encendió en su pecho y él sabía que estaba al borde de algo mucho mayor. ¿Cómo usaría su historia para ayudar a otros? Las respuestas estaban cada vez más cerca. Todo dependía de su disposición a abrirse a lo divino y a lo que vendría. Con su corazón palpitando, Juan dejó la capilla sabiendo que la aventura apenas comenzaba. ¿Hasta dónde me llevará esto?, se cuestionó, mientras los rayos de sol iluminaban su camino. ¿Estaba listo para ser un instrumento de sanación? La paz que sentía le decía que sí. Pero ahora la verdadera pregunta era: ¿quién estaría a su lado en esta nueva travesía? Las semanas siguientes trajeron consigo una mezcla de emoción y ansiedad para Juan. Cada día se despertaba con un propósito renovado, pero también con una inquietud en su corazón: ¿qué tenía Dios reservado para él? Las palabras de la anciana aún resonaban en su mente como un eco sagrado, recordándole que todo lo que había vivido podría tener un nuevo significado. Mientras compartía con su comunidad, comenzó a notar que sus experiencias no eran solo suyas.
Cada historia que escuchaba, cada lágrima que se derramaba, era un reflejo de las heridas que muchos cargaban en silencio. Se sentía como un hilo de conexión en una tela más grande que él. Un día, una mujer mayor se le acercó después del servicio. Tenía el rostro surcado de arrugas, pero sus ojos brillaban con una luz especial. Juan, he sentido el cambio en ti. Estás tocando corazones con tu valentía, le dijo con sinceridad. Las palabras de la anciana resurgieron en su mente, su historia no solo era una herramienta de sanación para él, sino también para los demás. En esos momentos, se dio cuenta de que su dolor podía convertirse en un viaje de sanación colectiva, así fue como decidió organizar un encuentro en la capilla. Sanando juntos, lo llamó. Quería crear un espacio donde cada persona pudiera compartir su viaje, donde las heridas se transformaran en historias de esperanza. Juan se preparó con pasión, llenando su corazón de oraciones y expectativas. El día del encuentro, la capilla estaba más llena que nunca. Las caras eran un mosaico de emociones, nervios, expectación y sobre todo, esperanza. Juan, con su diario en mano, sintió que cada uno de ellos sería parte del milagro que Dios estaba a punto de desatar. Se sentó frente a todos y tomó una profunda respiración. Hoy estamos aquí para soltar lo que nos pesa y para compartir de manera auténtica. A veces, nuestras historias duelen, pero pueden ser el puente hacia la sanación, comenzó. Su voz temblaba, no de miedo, sino de la profunda convicción que llevaba en su pecho. A medida que las personas comenzaban a compartir, la atmósfera se llenó de una energía palpable. Juan escuchaba atentamente, su corazón latía al compás de las historias. Hubo risas y suspiros, lágrimas de tristeza y llantos de alivio. Cada testimonio era un recordatorio de que no estaban solos, juntos, estaban creando un espacio sagrado donde Dios podía obrar. Entre las historias, una mujer mencionó cómo había superado la pérdida de su madre. El vacío nunca se llena del todo, dijo, pero he aprendido a llevar su amor conmigo. Juan sintió que esas palabras le llegaban al alma. Esa era la esencia de las heridas, no se trataba de borrar el pasado, sino de transformarlo en luz. Después de una larga tarde de compartir, Juan se sintió invadido por una sensación de gratitud. Se dio cuenta de que la reunión no solo había sanado a otros, sino también a él. Se dio cuenta de que estaba listo para ser un testimonio, no de sufrimiento, sino de restauración. Al cerrar el encuentro, recordó las palabras de la anciana. Sí, me siento diferente. Estoy en un camino de sanación, y ahora sé que ese camino puede iluminar el de otros, concluyó. Al salir de la capilla, la luna brillaba intensamente. Juan contempló el cielo estrellado y sintió un roce suave en su corazón. Dios, ¿qué más tienes para mí?, murmuró al compás del susurro del viento. La respuesta no tardó en llegar. Un nuevo rostro apareció en su mente, uno que había estado perdido en su vida. ¿Cómo podría ayudarlo? ¿Quién era esa persona que necesitaba escuchar las palabras que él había recibido? La noche se volvió un lienzo en blanco lleno de preguntas y posibilidades. ¿Estaría Juan listo para enfrentar a este nuevo desafío? ¿Hasta dónde lo llevaría su fe para sanar a otros? La historia apenas comenzaba, y el verdadero viaje de transformación estaba a punto de revelarse. María se despertó con el canto de los pájaros, dejando que la luz dorada del sol inundara su corazón. El séptimo día, su día de sanación y transformación, había llegado. En su mente resonaban las palabras de la anciana, y una nueva fuerza vibraba en su interior. Hoy es el día en que todo puede cambiar, se dijo mientras miraba por la ventana, sintiendo que el viento soplaba con un propósito renovado. Durante días, su comunidad había estado unida, orando, sanando y transformándose. María había visto cómo los corazones de aquellos que alguna vez dudaron comenzaron a abrirse, como flores que se abren al calor del sol. Pero lo que más la llenaba de emoción era la evolución de Juan, el escéptico del pueblo, que ahora se convertía en un faro de esperanza. El encuentro en la capilla estaba cerca. María se preparó con emoción, deseando que todos pudieran sentir el poder de la unidad y la fe. Mientras caminaba por el pueblo, cada rostro que encontraba era un reflejo de lo que había pasado, risas, lágrimas, esperanza. Al llegar a la capilla, vio a Juan, cuya transformación era palpable. Su rostro irradiaba luz, y un aire de decisión lo rodeaba.
El encuentro comenzó, y mientras la comunidad se reunía, María sintió que algo mágico estaba a punto de suceder. La capilla se llenó de susurros y risas, un canto de unidad que resonaba. Hoy es el día en que compartimos nuestras historias, comenzó Juan. Hoy sanamos juntos. Al pronunciar esas palabras, un eco poderoso llenó el aire, uniendo las almas de todos los presentes en una sola oración. María observó cómo los corazones abrían sus puertas, cada uno listo para compartir su carga. Una madre que había perdido a su hijo compartió su testimonio, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor y esperanza. Nunca podré olvidarlo, pero su amor vive en mí, dijo, y María supo que con cada palabra, la comunidad estaba siendo sanada, las historias fluyeron como un río, cada persona compartiendo su carga, sus luchas, sus triunfos. La voz de Juan resonaba en su corazón. No estamos solos, juntos creamos un camino hacia la luz. Mientras se turnaban para hablar, el aire vibraba con la energía de la conexión. María sentía que la energía femenina que había despertado en ella resonaba con cada testimonio. La luz de Dios tocaba los corazones, y la esperanza renacía en cada rincón de la capilla. Entonces, Juan tomó la palabra una vez más. Hoy no solo estamos aquí para compartir, sino para sanar. Quiero invitar a cada uno a dejar ir lo que los pesa. María lo observó con admiración. Su paso hacia la vulnerabilidad era un acto de valentía que resonaba con fuerza en todos. Las manos se levantaron hacia el cielo, y cada uno comenzó a soltar sus temores, sus dudas, su dolor. María sintió que en ese momento algo increíble sucedía. La energía de la oración estaba unida, cada palabra una llave que abría nuevas puertas. La comunidad, convertida en un remolino de amor, se estaba sanando a sí misma. Después de un tiempo, la anciana se levantó. Hemos venido a este lugar con cargas pesadas, pero hoy nos vamos con un nuevo propósito. Sanamos juntos porque somos uno en Cristo. Su voz era como un canto, acariciando cada corazón presente. María, llena de una paz inexplicable, sintió que el propósito de cada una de sus lágrimas estaba siendo cumplido. Había comprendido que la verdadera sanación no solo era personal, sino colectiva. Juntos, estaban sanando las heridas que los dividieron y construyendo un nuevo camino hacia el futuro. Antes de cerrar el encuentro, Juan miró a la audiencia. Quiero que sepan que, aunque el camino de sanación es largo, no tienen que recorrerlo solos. Aquí estamos, listos para apoyarnos mutuamente. El eco de sus palabras resonó en el corazón de cada uno. La comunidad estaba entrelazada por experiencias compartidas y una fe renovada, y todos sentían que algo hermoso estaba surgiendo. Irrumpió un aplauso y clamores de agradecimiento llenaron la capilla. Las luces de las velas brillaban con fuerza, como nuevas estrellas en el firmamento. Se habían levantado unos a otros en amor, y la oscuridad que alguna vez los había acechado se desvanecía en la luz de una nueva esperanza. Al salir, María sintió un abrazo de amor que envolvía a todos los presentes. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero su corazón latía con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Tenían fe, tenían unidad, y sobre todo, tenían amor. Ese día, San Miguel se convirtió no solo en un lugar de encuentro, sino en un hogar donde cada alma estaba lista para brillar y sanar. La misión de María estaba clara, seguiría dando su voz, su amor, su historia para que otros también tomaran el camino de la sanación. María, Juan y cada miembro de su comunidad se convirtieron en testigos de un milagro divino. Así, culminó el séptimo día. Con corazones llenos de gratitud, se despidieron de la capilla, sabiendo que la transformación nunca termina, solo evoluciona. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, caminando juntos en la luz. Un nuevo capítulo había comenzado en la historia de San Miguel. Y con ello, la certeza de que cada jornada está llena de sanación, amor y milagros por descubrir. Así que, amigo, si deseas seguir siendo testigo de estas historias de fe que transforman vidas, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que cree en el poder divino de la sanación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más almas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz tiene un poder especial. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y unidad.
Este es el momento de mostrar tu apoyo.